Buenas noches, estimados diplomantes. Buenas noches, Inge. Es 7 en punto. Voy a hacer una captura de pantalla a los responsables, como les había dicho. ¿De acuerdo? Son muy pocos. Muy bien. Somos 9 en sala. Esperaremos unos minutitos y luego empezamos. ¿Listo? Ya, Inge, está bien. Muchas, ¿Está bien, Inge? ¿Está bien? mu- muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Es las 7:05. Voy a volver a capturar la asistencia. Muy bien, empezaremos, ¿ya? Y así terminamos también más temprano. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Inge, se ve. Muy bien, Sí, muchas se gracias. mira. Muchas gracias. Entonces continuaremos. Y ayer alguien me preguntaba cómo va a ser la evaluación. Aún no se desesperen. Vamos a terminar este tema. Y luego vamos a ver cómo va a ser la evaluación, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, vamos a ver cómo les voy a evaluar. Entonces, técnicas e instrumentos de evaluación es nuestro último tema. ¿Qué son las técnicas? Las técnicas de evaluación son medios que usa el maestro para obtener información relevante sobre el aprendizaje de sus estudiantes. La selección de las técnicas debe corresponderse con los propósitos, con los contenidos y criterios, bueno, con los criterios y evidencia de la evaluación. Estas técnicas pueden ser orales o escritas, son los dos grupos grandes. Entonces, dependiendo de lo que quieres evaluar, del contenido, de los propósitos, del propósito para el cual quieras evaluar, o los criterios que consideres, vas a definir si la evaluación va a ser oral o escrita. La relación de las técnicas de evaluación o clasificación de técnicas de evaluación. Las técnicas de pruebas y producciones de aprendizaje. Las técnicas de observación. Las técnicas de encuesta. Las entrevistas. Los autoinformes se basan en la relación con la persona, o sea, evalúan directamente a la persona. Las técnicas sociométricas y las técnicas grupales evalúan a un grupo o se relacionan con la evaluación a un grupo. ¿Qué son las técnicas grupales? La técnica grupal evalúa el- la competencia desarrollada del grupo y en algunos casos el docente le dice al grupo de estudiantes, ustedes deben trabajar en equipo. Al que sabe menos le tienen que enseñar y le tienen que incentivar, y eso es bueno, ¿no? Que no le dejen a nadie atrás. ¿Por qué? Porque la nota que tenga todo el grupo va a ser la nota del estudiante que menos responda. Es una manera de incentivar. Pero, ¿qué son las técnicas sociométricas? Son las técnicas que evalúan a mayor profundidad y a cada uno como participante del grupo. Cómo se comporta dentro del grupo, cómo colabora, etcétera, etcétera. Entonces, las técnicas sociométricas deben utilizar instrumentos de evaluación con otros parámetros a las técnicas grupales. Luego tenemos las técnicas de análisis de contenido, las técnicas de análisis de datos y documentos disponibles.
va a estar basada en análisis de productos. O sea, vamos a evaluar al producto final, como les decía ayer, a la competencia construida al final del semestre o del año, si, si es anual o es semestralizado, dependiendo, ¿no? Existen las siguientes técnicas: las técnicas de observación, las técnicas de encuestas, las técnicas de entrevista, las técnicas de autoinforme, sociométricas, técnicas de grupo, las técnicas de análisis de contenido, técnicas de análisis documental y datos disponibles. Hay muchas técnicas, ¿no? Ahora, vamos a ver la diferencia entre técnicas e instrumento. Ayer ya hemos empezado a hablar de instrumentos. Entonces, diferencia entre técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas se refiere a cómo se va a evaluar. Los instrumentos, ¿con qué se va a evaluar? ¿Listo? ¿Con qué? Por decir, eh, a ver, les voy a pedir, por ejemplo, una prueba escrita o un informe técnico o, o una autoevaluación, etcétera, etcétera. Ahora veamos los tipos de instrumentos de evaluación. Hay instrumentos para evaluar la enseñanza y hay instrumentos para evaluar el aprendizaje. ¿Qué significa? Hay instrumentos que van a evaluar eh, la técnica, la pericia, la experiencia o las prácticas que usa el docente para enseñar. O sea, la enseñanza viene de parte del docente. En otras palabras, le vamos a evaluar al docente. El aprendizaje. El aprendizaje está dentro de los estudiantes, en el estudiante. Entonces vamos a utilizar instrumentos para evaluar el aprendizaje del estudiante. En los instrumentos para la evaluación de la enseñanza tenemos cuestionarios, podemos usar cuestionarios, podemos usar fichas de indagación, fichas gráficas, reflexión personal y observación externa. Por lo general, en esta nuestra universidad se hace un cuestionario y los estudiantes responden ese cuestionario para evaluar al docente. Por lo general se hace a fin de semestre. Para evaluar el aprendizaje, tenemos la observación directa y sistemática, tenemos análisis de producción de los estudiantes y tenemos intercambios orales con los y las estudiantes. Hasta acá, ¿hay alguna consulta, alguna opinión? Bueno, o me dejaron solo o no me escuchan. No, Inge, estamos Estamos atentos. aquí, Muy, Inge, se entiende. muy bien, muchas gracias. Las técnicas de evaluación son las estrategias que el profesorado utiliza para recoger información acerca de las producciones y evidencias creadas por el alumnado. ¿De dónde? De los medios, de los instrumentos de evaluación. Las técnicas a utilizar son diferentes en función de qué, de si el alumnado participa o no en el proceso de evaluación. Cuando las técnicas son aplicadas unilateralmente por el profesor, se han de utilizar unas u otras dependiendo de la forma del medio, sea escrito, sea oral o sea práctico. Si el medio que se pretende evaluar es escrito, se utilizará técnicas de análisis documental y de producciones o revisión de trabajos. Si el medio a evaluar es oral o práctico, se utilizará la observación o el análisis de una grabación
o sea, un audio o un video. Cuando el alumno participa en el proceso evaluativo, las técnicas de evaluación pueden ser las siguientes: autoevaluación, evaluación entre iguales o coevaluación, evaluación colaborativa o compartida. Eso ya habíamos visto en una de las clases anteriores. ¿Con qué se evalúa? Ahora sí vamos a entrar a hablar de los instrumentos de evaluación. Entonces, como respuesta tenemos con los instrumentos de evaluación. Existe una gran variedad de instrumentos para la evaluación. Cualquiera de ellos debe cumplir con tres condiciones. Ya habíamos empezado a hablar ayer de este tema. Tienen que tener validez, confiabilidad y pertinencia. Ya no lo voy a explicar con mucho detalle porque recuerdo que hemos hablado ayer. ¿Recuerdan ustedes? Muy bien, jóvenes. Me han abandonado otra vez, ¿no? Entonces, para Rodríguez, los instrumentos de evaluación son herramientas reales y tangibles utilizadas por la persona que evalúa para sistematizar sus valoraciones sobre los diferentes aspectos. Los instrumentos de evaluación son las herramientas que tanto el profesorado como el alumnado utilizan para plasmar de manera organizada la información recogida mediante una determinada técnica de evaluación. Los medios de evaluación son todas y cada una de las producciones del alumnado que el profesorado puede recoger, ver y o escuchar, y que sirven para demostrar que los discentes, o sea, los estudiantes, han aprendido a lo largo de un proceso determinado. Pueden adoptar tres formas diferentes. Aquí está. Esto tienen que tomar muy en cuenta. Pueden ser escritos, pueden ser orales y pueden ser prácticos. ¿Están todos? Sí, estamos atentos. Entonces, los medios de evaluación pueden ser escritos, orales y prácticos. En realidad, también se les dice que son las técnicas. Entonces, ahora vamos a ver qué instrumentos podríamos utilizar. Podría ser el diario del profesor, la escala de comprobación, la escala de diferencial semántico, la escala verbal o numérica, la escala descriptiva o rúbrica, la escala de estimación, la ficha de observación, lista de control, matrices de decisión, fichas de seguimiento individual o grupal, fichas de autoevaluación, fichas de evaluación entre iguales, informe de un experto, informe de autoevaluación. Ahora, pongan atención. De acá vamos al final de este tema, vamos a seleccionar un instrumento para que yo pueda evaluarles a ustedes al final del módulo. El diario del profesorado, un ejemplo. O sea, nos vamos a basar en este ejemplo para construir cualquier otro diario. Tiene que haber objetivos que tienen que ver esos objetivos con los resultados esperados. En principio, las voy a copiar del proyecto que estoy siguiendo, o sea, de mi proyecto formativo, en otras palabras. ¿Y qué es lo que qué es lo que voy a ver? ¿Qué es lo que voy a notar de ellos? O sea, de, de este procedimiento. Las dificultades conceptuales y la metodología. Por otra parte, las voy a redactar a partir de mi experiencia y en este caso, ¿qué es lo que voy a observar en ellos? Sus actitudes en el desarrollo de la actividad, su comportamiento. Por otro lado, la escala de comprobación trata de
elaborarse una tablita como esta donde tengamos los ejes temáticos, la categoría de datos y la descripción. Por ejemplo, en los ejes temáticos, el clima de la clase. Bueno, acá no nos estamos refiriendo a la temperatura en la clase, ¿no? Al ambiente emocional o emotivo dentro de la clase. ¿Cuáles van a ser las categorías que vamos a evaluar? El comportamiento positivo y el comportamiento negativo de los estudiantes, de toda la clase. Entonces, vamos a describir, al final de la clase vamos a describir el comportamiento positivo como el comportamiento negativo. ¿Y qué dice? Se refiere a aquellas conductas favorecedoras de un clima adecuado de trabajo en clases y en interacción entre compañeros. Son los comportamientos positivos. Lo mismo, si hay comportamientos negativos, vamos a anotar con nombre, sobre todo del estudiante, ¿verdad? Por otro lado, podríamos ver, bueno, esto no es una regla. Acá podemos nosotros anotar lo que queremos ver de los estudiantes. Pero, sin embargo, en este ejemplo, consideran la actitud y la motivación de cada estudiante. Podríamos ver nosotros también la actitud y la motivación, o de repente nos interese otro, otro eje temático. Entonces, nosotros nos vamos a evaluar nuestro instrumento de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Qué es lo que veríamos en la actitud motivacional o actitud o motivación? Una actitud positiva, una actitud negativa y sobre todo el esfuerzo de los estudiantes en resolver el problema o en sobrellevar la clase o en relacionarse con los estudiantes o en calmarle al estudiante de actitud negativa, etcétera, etcétera. Entonces, evaluamos otra vez la actitud positiva del estudiante que realmente tiene actitud positiva y también de los que no, otra vez con nombre en ambos casos, y también de aquellos estudiantes que demuestran esfuerzo. Otro eje temático podría ser las estrategias, la transferencia, las incidencias o los incidentes, ¿no? ¿Qué sería la transferencia? Podría ser la falta de comprensión o más bien cómo comprenden los conceptos. Las estrategias, cómo usan las herramientas, el data display, el puntero, etcétera, etcétera, ¿no? Que será una escala. Estamos viendo cada uno de los instrumentos que habíamos mencionado hace rato. Ahora estamos viendo una escala. Nos podríamos elaborar una escala, por ejemplo, como esta. Obviamente debemos poner arriba en el encabezado, por ejemplo, escala de valoración en la asignatura tanto, del semestre tanto, etcétera, etcétera, todos los datos. Acá yo me vine directamente al cuerpo. Entonces, ¿qué va a tener la escala? Yo voy a tomar, por ejemplo, ayer hablamos de evaluar del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 70, del 1 a 100. En este caso, en el ejemplo, han definido tener una escala del 1 a 6. Normalmente me siento 1 o 2 o 5 o 6. Si el estudiante se siente completamente aburrido, 1. Si el estudiante se considera exuberante y es entusiasta, le ponemos 6. Ahora, este parámetro también nosotros mencionamos el parámetro que queremos evaluar. Acá simplemente es un ejemplo, ¿no? Normalmente me siento completamente aburrido o entusiasta. Podría ser, no sé, dependiendo
de de la carrera que se esté estudiando, dependiendo de la asignatura y además dependiendo de dónde estamos, ¿no? De el medio en que nos encontramos. Otro ejemplo de parámetro. La vida me parece excitante siempre o una rutina completa. Entonces, esta es una escala de valoración. Obviamente, otra vez voy a repetir, los parámetros de evaluación nosotros los anotamos en función a lo que queremos evaluar. Y obviamente, arriba de esta escala ponemos todos los datos. Podría poner nombre del docente, bueno, en principio, universidad por decir Amazónica de Pando, carrera por decir medicina, asignatura, no sé qué asignatura habrá. Voy a hablar otra vez de mi carrera. Entonces, la carrera de ingeniería civil, la asignatura cálculo 1 y le pongo el nombre del estudiante. Entonces, pongo todos los datos y este sería el cuerpo de la escala. ¿De acuerdo? Inge, Sí, Inge. Muy bien. Ahora, veamos un ejemplo de de diferencial semántico. De la misma manera, acá simplemente les estoy presentando el cuerpo. Sin embargo, también debe tener su encabezado. De la misma manera que en una escala. La universidad, la carrera, el nombre del docente, el semestre, la asignatura y el nombre del estudiante, la fecha y etcétera, etcétera, lo que sea necesario. ¿En qué consiste? Otra vez es muy similar a una escala que va a estar entre bueno y malo. Ahora, fíjense que ya eh, es una evaluación cualitativa. La evaluación anterior, la escala de valores, es una evaluación cuantitativa. Esta de acá, la escala semántica o la diferencial semántica, lleva una escala cualitativa, entre bueno y malo, o podría ser entre agradable y desagradable, entre fuerte y débil. No quiere decir que en todas las diferenciales o en las escalas pongamos bueno, malo, agradable, desagradable, fuerte, débil, no. Cualquiera una de estas. La escala verbal o numérica. Otra vez es una escala, bueno, esta es una escala estimativa y otra vez, como les decía, es una escala o una calificación cualitativa, no es cuantitativa. Entonces, discúlpeme en todas mis presentaciones, no he querido ponerle con todo el encabezado, se hace muy grande para poder ver, sin embargo, no voy a dejar de hacerles recuerdo que debe ir toda la información que ustedes necesiten poner, va en el encabezado. Si ya no se quiere poner Universidad Amazónica, mínimamente la facultad, la carrera, la asignatura, el nombre del docente, de los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles van a ser los indicadores? Ah, bueno, y ponemos también el propósito, ponemos acá nos dice el grado, de qué semestre es, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los indicadores? Selecciona y analiza la información sobre el tema, por ejemplo. Otra podría ser muestra creatividad y habilidad en el uso de herramientas. Otra podría ser logra presentar el tema de manera gráfica. Y poner otros indicadores más. ¿Cuál va a ser la escala? En este caso, tengo 4 niveles. Muy bien, bien, regular y deficiente. Estos indicadores ustedes pueden poner la que deseen, la que requieran evaluar. Y fíjense, este podría ser un instrumento para que evaluemos nuestro módulo, ¿verdad?
Hola. Sí, jefe. Sí, jefe. Podría ser. No se olviden. Lo vamos a analizar luego. Y también tenemos la escala descriptiva o rúbrica. Se llama escala descriptiva o rúbrica. Cuando nos dicen voy a utilizar una rúbrica para evaluar, eh, he tenido la oportunidad de escuchar a alguien, oye, ¿esa rúbrica es esa la rúbrica que pongo en mi firme o qué es? Me preguntaron, ¿no? Y está muy bien. Y ahora valga la pena para aclarar. Esta es una rúbrica, es una matriz, en otras palabras, es una matriz de, de valoración. ¿Qué es lo que tiene? En la primera columna va a tener los indicadores. Por ejemplo, acá nos dice descriptor uno, descriptor 2, descriptor 3. Nosotros acá podríamos poner, por ejemplo, a ver, aquí, luego vamos a practicar, ¿ya? Pero, ¿qué sería un descriptor? Por ejemplo, conoce los conceptos de ecuaciones diferenciales. El 2 resuelve ecuaciones diferenciales. El 3 interpreta los resultados de la ecuación diferencial. Por ejemplo, yo podría poner esos descriptores. Y en la puntuación, podría poner, aquí en vez de poner grado de consecución máximo, podría ponerles, por ejemplo, de 7 a 10, por decir. En grado de consecución alto, podría ponerles de 7 a 6. En grado de consecución deficiente, podría ponerles de 5 a 4. Y en grado de consecución inadecuado, podría ponerles de 4 a 0. Y ya. Ahora sí, escúchenme bien. Habíamos pensado o habíamos planificado poner en el descriptor 1. Define bien los conceptos de ecuaciones diferenciales. Si define muy bien, tiene la máxima nota. Si no define muy bien, tiene la mínima y esa nota la anoto acá en puntuación. De la misma manera en todos los otros o en los otros dos descriptores también. Luego vamos a ver un ejemplo más claro y que también este podría ser un instrumento de evaluación para nuestro módulo. ¿Les parece o no? Sí, profe. Ya. Y abajo en la frangitación nos dice la calificación total se obtiene sumando el valor de cada fila, teniendo como referencia el máximo posible alcanzar 12 puntos en el caso de aprobar. Bueno, entonces nosotros definimos, bueno, en realidad en nuestra universidad ya está definido cuál es la nota de aprobación y cuál no. Entonces, acá en puntuación anotamos todo el puntaje que sacó en cada descriptor y al final sumamos y tenemos el punto o la puntuación total. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, jefe. Muy bien. Continuemos. Aquí tenemos otro, bueno, ahora ya tenemos un ejemplo eh, con valoración o con calificación cualitativa. Esta anterior, su calificación es cuantitativa. Aquí podría ponerle, bueno, en este caso todavía sigue siendo cualitativo, pero si le pongo valores de 10 a 8, como les decía, y etcétera, etcétera, va a ser cuantitativa. Entonces, otra vez, en la primera columna voy a tener los criterios de evaluación o niveles de expectativa. Un ejemplo. Por ejemplo, si quisiéramos evaluar el trabajo de ustedes utilizando el Internet, yo diría uso del Internet, informe o el resumen. O sea, ya hablamos ya del producto que ustedes me deben entregar. O, bueno, y en una siguiente yo podría evaluar la cantidad de información. Eso quiere decir no
¿Cuántas hojas me han hecho? Puede haber un trabajo con 50 hojas escritas y una cantidad de información mínima, muy poca. O puede haber un trabajo de 2 páginas con una gran cantidad de información. Entonces, conste, tenemos que tomar en cuenta muy bien todos los criterios a evaluar. Por otro lado, yo podría evaluarles la calidad de la información. Este ejemplo está un poco relacionado con nuestro módulo. Ahora, aquí nos dice pasable, la valoración. Pasable, correcto, excelente y excelente. Yo podría poner otra vez número o podría poner otra valoración. Deficiente, medio, bueno, muy bueno y excelente. ¿Están viendo mi puntero? Sí, jefe. Ya, se está entendiendo, ¿verdad? Porque acá tienen que mirar mi pantalla. Si no están mirando mi pantalla, no me van a poder entender. Si están mirando la tele y me están escuchando, no les va a servir de nada. Tienen que ver mi puntero, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, Sí, jefe. jefe. Sí. Ya. Yo podría evaluar en el uso del Internet, como les decía, en 4 escalas. La primera, la más baja. Necesita ayuda para usar los enlaces sugeridos o para navegar en una web. Entonces yo le pongo aceptable, pasable. Y luego, si ya el estudiante usa ocasionalmente los enlaces sugeridos y navega con facilidad sin ayuda de otra persona, ya es correcto. Aquí le vamos a poner muy excelente. A ver. No, aquí le pondremos bueno y allá excelente. Ya esto no me parece muy bien. Así está mejor, ¿verdad? Está mirando mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ya, continuamos. Si el uso del Internet por el estudiante es más avanzado, entonces el estudiante es capaz de utilizar los enlaces sugeridos para encontrar la información y navega fácilmente sin ayuda, yo le voy a poner bueno. Y si aún tiene más desarrollada la habilidad y el estudiante utiliza con éxito los enlaces sugeridos para encontrar la información y navega con facilidad y sin ninguna ayuda, yo le pongo excelente. Y así sucesivamente. Si ha hecho un buen informe, a ver, eso más revisemos, es mejor revisemos todo. Si el estudiante ha hecho un informe difícil de entender, difícil de leer y cuenta con una información perdida esa calle, perdón, una información donde estamos. Mil disculpas, mi ortografía. Y bueno, entonces yo le voy a poner aceptable. Aquí le pondré aceptable, no me gusta pasable ya. Aceptable. Y si el resumen o el informe del estudiante incluye la mayor parte de información de la que le hemos solicitado, y todavía cuesta comprenderlo, yo diría correcto. O alguien diría ya no está bien, pero yo todavía digo ya está correcto. Y si ese informe o resumen incluye la información solicitada y es comprensible, yo le pongo bueno. Y si ese informe está bien detallado y incluye toda la información solicitada, yo le pongo excelente. Ahora, si la cantidad de información es más de los temas, uno o más de los temas no han sido tratados, le pongo aceptar. Si todos los temas han sido tratados y la mayor parte de las preguntas han sido contestadas, como mínimo con una frase, o sea, una respuesta no muy aceptable, le pongo correcto. Y si todos los temas han sido tratados y la mayor parte de las preguntas contestadas como mínimo con 2 frases a cada una de las respuestas, o sea, una respuesta más enriquecedora, yo le pongo bueno. Si todos los temas han sido tratados
y todas las preguntas contestadas con 3 o más frases, cada una de esas preguntas, o sea, bien respondidas, yo le pongo excelente. ¿De acuerdo? Jóvenes, De acuerdo, Inge. ya. Terminemos de ver todos los detalles de esta rúbrica, que a mí me gusta esta para hacerles la evaluación. Les había planteado la escala verbal, me parece bien, y también me parece muy buena la rúbrica, pero yo me inclino más por utilizar la rúbrica y luego vamos a discutir con ustedes. Ahora, si yo quisiera evaluar la calidad de información, entonces revisamos si la información tiene poco que ver con el tema principal, yo le pongo aceptable. Si la información está relacionada con el tema principal, pero no hay ejemplos, correcto. Y nada más. Si la información está claramente relacionada con el tema principal y se esfuerza con algún ejemplo, le pongo bueno. Si la información está claramente relacionada con el tema principal y se esfuerza con diversos ejemplos, yo le pongo excelente. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Inge. Ya. Yo veo, a ver, les voy a hacer una pregunta antes. ¿Qué es esta matriz de evaluación? ¿Qué sería? Es un instrumento, ¿verdad? Entonces, yo utilizaría este instrumento para evaluarles. Luego ustedes me van a, bueno, vamos a discutir al final, hemos dicho, ¿no? Hay otro estilo de elaborar una matriz o una rúbrica. Por ejemplo, en los criterios ponemos recursos utilizados en la presentación sobre el tema. Otra vez, esta matriz va a estar un poco relacionada con nuestro módulo. También podría evaluar la comprensión del tema, las fuentes de información y podría evaluarles el uso de la ortografía. Si es insuficiente, yo le pondría 0. Si es suficiente, 1. Si es bueno, 2. Y si es excelente, 3. Acá ya la valoración es, bueno, algunos dirían alfanumérica. Sin embargo, es cuantitativa y también es cualitativa. Si en los recursos utilizados en la presentación sobre el tema no utiliza recursos adicionales en la presentación del tema, le pongo 0. Si el estudiante utiliza un recurso, pero la presentación del tema es deficiente, le pongo 1. Y si el estudiante utiliza pocos recursos que fortalecen, o sea, utiliza pocos, pero ya fortalece la presentación del tema, le pongo 2. Y si el estudiante utiliza distintos recursos que fortalecen la presentación del tema, le pongo 3 y va a ser excelente. Entonces, es otra forma de elaborar una matriz o una rúbrica de evaluación. Y otra vez, como les decía, en una columna a la derecha pongo la valoración y en una fila abajo pongo la valoración total. En la columna ponemos la valoración de cada criterio evaluado. Una vez evaluando todos los criterios que tengo en la primera columna, en la última columna voy a tener la valoración. Sumo toda esa valoración y en la fila de abajo voy a tener el resultado o la nota total. ¿Están de acuerdo? ¿Se ha entendido? Sí, Inge. Conste, yo les voy a pedir que también me hagan estos instrumentos de evaluación. Sigamos. Una escala de estimación. Otra vez, bueno,
me olvidé, acá en la matriz, de la misma manera como en todos los instrumentos, debe tener su encabezado. Todos los datos que necesitemos. Los datos más importantes serán el nombre del estudiante, la asignatura, el semestre, la carrera, el nombre del docente y bueno, si quieren la universidad, hemos dicho, ¿no? En la escala de estimación, también no se olviden de poner el encabezado sobre de este cuerpo. ¿Cuáles serían los aspectos a evaluar? Por ejemplo, otra vez, no es que así tendría que ser. Estos son ejemplos y cada uno va a poner los aspectos que quiere evaluar en su asignatura. Como ejemplo, el alumno participa activamente con actitud positiva en las distintas actividades durante la clase. Otro aspecto sería, el alumno es capaz de identificar, comparar y producir oralmente o por escrito. Otro aspecto a evaluar, o también podemos decir otro criterio a evaluar. El alumno entrega los trabajos a tiempo. En este caso, voy a tener una sola planilla para varios estudiantes. Sin embargo, la asignatura, el semestre, el nombre del docente, todo eso va arriba. Y acá tengo, en la primera columna, tengo los nombres. Y en las tres siguientes voy a tener, por ejemplo, para el criterio, el alumno participa activamente y con actitud positiva en las distintas actividades durante la clase, siempre, casi siempre, a veces o nunca. Otra vez es una escala de valoración cualitativa. Y así sucesivamente en los siguientes aspectos a evaluar. Por ejemplo, el siguiente aspecto a evaluar. El alumno es capaz de identificar, comparar y producir oralmente o por escrito. Si es bueno, siempre. O si es un poco menos, casi siempre. A veces. Y puede haber o puede darse el caso de que nunca. Entonces, cuando es nunca, ya tengo que pensar en mí mismo y en mis estrategias y además le tengo que evaluar otras cosas más del estudiante, ¿verdad? El siguiente aspecto a evaluar sería, el alumno entrega los trabajos a tiempo. Siempre muy buena nota, casi siempre un poco menos. A veces nota baja, nunca una nota bueno, tal vez la nota de nunca y a veces sería ya de reprobación, ¿no? Esto cada docente lo define de acuerdo a su asignatura. Nosotros podríamos poner otros criterios de evaluación y otra valoración. Una ficha de observación. Esta ficha de observación normalmente sirve para evaluar trabajos prácticos, trabajos de laboratorio, trabajos de clínica, trabajos no sé, sobre todo trabajos de campo. Una ficha de observación para seguimiento de casos. Pongo el nombre del alumno, el grado, el nombre del profesor, el curso, incluso la hora. Grado de desarrollo alcanzado. Acá estoy haciendo como una leyenda para que todos entiendan cómo estoy evaluando. Si el alumno ha logrado, va a tener 4. Si queda con observaciones y tiene que repetir el ensayo, va a quedar en proceso con un valor de 3. Y si vemos que apenas está entendiendo, va a quedar con un avance inicial, valor de 2, y si no ha logrado, 1. Entonces, y en una columna, en una siguiente columna vamos a tener el grado desarrollado, el grado que desarrolla y alcanza, y luego unas observaciones. ¿Qué vamos a valorar?
las actitudes, valores, trabajos en aula, hábitos de cooperación y trabajo en casa. ¿Es puntual a la hora de entregar en la clase? Si es puntual, le pondré 4. Si no es puntual, no sé si un 3, un 2 o si es muy impuntual, 1. Si está atento a las explicaciones del docente o del profesor, yo le pongo 4. Si no está muy atento, le pongo 1. Pero a veces en este tipo de criterios de evaluación puede haber un problema. El estudiante podría ser una persona que está mirando un lado, otro lado, un tipo muy hiperactivo y sin embargo le está entendiendo perfectamente al docente y yo le voy a poner una nota de 1. Sin embargo, él ha entendido todo y le corresponde una nota de 4. Entonces, fíjense que en ese caso, este instrumento de evaluación no es el adecuado. Ahora, otro criterio que yo podría evaluar. Acepta las correcciones del profesor e intenta mejorar. Si acepta, si es muy dócil, yo le pongo 4. Si es muy rebelde, le pongo 1. Hago la sumatoria y luego aprueba o reprueba. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Los instrumentos de evaluación deben ser elaborados acorde a lo que queremos evaluar. También hay fichas de evaluación. Estas fichas de evaluación se utilizan para evaluar o evaluarse entre iguales. Los indicadores tenemos en una columna y en una fila tenemos los integrantes del grupo de trabajo o los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían los indicadores? Como ejemplo, otra vez, acá van a poner ustedes los indicadores que ustedes vean conveniente. Un ejemplo, trabaja en equipo con sus compañeros. Juan no trabaja, Pedro sí, Julio no, eh, Ever sí, etcétera, etcétera. Otro indicador podría ser, cumple con las indicaciones que el equipo y el profesor le asigna. Si Pedro sí o Juan no, otra vez. Otro indicador, muestra entusiasmo y participa. Podrían ser solamente esos indicadores o podrían ser todos los que tenemos acá o podríamos tener muchos más indicadores. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Se fueron? Sí, Inge, está bien. Sí, Muy bien. Ya. Una ficha de autoevaluación. Esta nosotros podríamos elaborar para que los estudiantes se autoevalúen. Acá nos vamos a detener un poquito. Ya habíamos hablado de la autoevaluación. Ustedes ya han investigado sobre autoevaluación. ¿Qué es la autoevaluación? ¿A quién me dice qué es la autoevaluación? Nadie. Entonces yo voy a llamar a Escanor. Ah, no. ¿Quién es Escanor? ¿Quién está con ese nombre? Presente ingeniero Franz Cárdenas. Ya, Franz, para que haga las capturas, vas a poner tu nombre ya, porque si no, no voy a saber a quién darle esa asistencia. Ya. Ingeniero, tengo ambas cuentas activadas, entonces hay una que está con mi Ah, nombre, ya, que es la ya. que está saliendo mi audio, la otra es la pantalla del televisor. Perfecto. Ya, no te preocupes. Ya, entonces, Franz, Autoevaluación. ¿qué es la autoevaluación? Sí, Bueno, haciendo participación en el foro debate, yo coloqué que la autoevaluación es un proceso en el cual los estudiantes evalúan su desempeño, ¿no?, entre propios. Este método dice que promueve la reflexión, la autocrítica para los estudiantes. exacto. Entonces, Cada uno se evalúa, ¿verdad? sí, a sí mismo y a sus compañeros. Y sus compañeros, bueno,
Perdón, este es de autoevaluación, no, la otra es la coevaluación que está aquí. La coevaluación, exacto. La autoevaluación es que cada uno se evalúa a Sí, sí vale. mismo. Existe Ya, ese muy bien. proceso reflexivo y autocrítico. Excelente. Ahora, el instrumento de autoevaluación podrá hacerse el estudiante. Claro que puede, pero él no es el experto. Nosotros somos los expertos. Entonces, nosotros le tenemos que elaborar o diseñar el instrumento de autoevaluación. Entonces, nosotros podemos diseñar algo parecido a esto y le entregamos al estudiante para que él se autoevalúe. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿De acuerdo? Sí, Ya. Entonces, ya hemos dicho, debería tener un encabezado donde esté el nombre del estudiante, la asignatura o lo que ustedes crean conveniente, la fecha, el semestre, etcétera, etcétera. Le doy las instrucciones. Le doy las instrucciones. Como resultado de tu reflexión y criterio, por ejemplo, esta es una, ¿no? No es que le tenga que decir exactamente esto. Por ejemplo, yo le diría al estudiante, como resultado de tu reflexión y criterio propio, a cada indicador, otórgale una valoración del 1 al 4 o del 1 al 10. Podría ser del 1 al 10 o del 1 al 100. Nosotros evaluamos del 1 al 100, ¿verdad? Entonces yo le diseño los indicadores. Ya le he dado la valoración acá en las instrucciones. Y la valoración va a ir en la columna derecha al lado de cada uno de los indicadores. Tienen que estar mirando mi pantalla y mi puntero. De lo contrario, no nos vamos a poder entender. Uno de los indicadores sería, he asistido el 100% a las sesiones del área. Entonces me pongo 4, si es que he asistido a todas. Me pongo 4. Si no he asistido a todas, me pongo 1. Otro indicador. Al asistir, he sido puntual en mi llegada, o sea, en mi llegada y en mi partida. Si he sido realmente puntual, me pongo 4. Y si he llegado tarde y me he ido muy temprano, me pongo 2, 1, etcétera. Otro indicador podría ser, durante mi permanencia en la clase, evito salidas que interrumpan la dinámica del trabajo. Otra vez, me pongo el valor que yo considere que me corresponde. Otro indicador podría ser, he prestado atención a las clases. Doy cuenta de ello con mi lenguaje no verbal, mi mirada, mi postura, experiencia, etcétera. Expresión, perdón. También me voy a valorar. Un último indicador podría ser, realizo preguntas para aclarar los puntos o para motivar la reflexión. Otra vez me voy a valorar. Podrían ser estos indicadores o podrían ser otros. Podrían ser 2, 3, 4, 5 o 6 o 10 o los indicadores que vean necesarios. Pero si son muchos también va a ser difícil de valorar, ¿no? ¿Sí? Sí, Inge, sí. Por último, tenemos la ficha de seguimiento. Esta ficha de seguimiento es muy interesante y es muy parecida a la ficha de observación. Obviamente voy a poner el nombre del alumno, el semestre, el grado, la hora, etcétera, y de la misma manera. Es muy similar. Y muy bien, jóvenes, eso es todo el tema que teníamos que avanzar. Con esto hemos terminado. Sin embargo, el módulo no se ha terminado y tampoco se ha terminado esta clase. Ayer me han pedido o me han preguntado cómo nos vas a evaluar. Nos tomaremos un descanso de cuántos minutitos quieren. Es las 8 en punta. ¿Qué hora quieren regresar? Y cuarto, 8:15 regresamos
y vamos a definir cómo nos vamos a evaluar. Vamos a elaborar el instrumento con ustedes mismos. ¿De acuerdo? Está bien, Está Inge. bien, Inge. De acuerdo, Inge. Muy bien. Tomen su agüita, su cafecito y les espero. Perdón, yo también voy a tomar, creo. Les espero a las 8:15. ¿Ya estamos? Ya estamos. Inge. Muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Inge, se ve. Ya. ¿Qué estamos viendo? Muchas gracias. Ah, no, de nuevo. Ahora, Técnicas de instrumentos de evaluación. voy a agrandar un poquito. Esta es la segunda tarea. Lo voy a subir a la plataforma mañana temprano. Pero si gustan ya pueden ir tomando captura o lo que corresponda. ¿En qué consiste? Vamos a investigar sobre las técnicas y los instrumentos de evaluación. Vamos a identificar algunas técnicas de evaluación y las vamos a describir. Todas, no son pocas, no son muchas las técnicas, todas, ¿ya? Identificar al menos 5 instrumentos de evaluación y describir. Bueno, describir y diseñar un ejemplo para, o sea, un instrumento para la competencia de su preferencia. Los que son docentes y, bueno, trabajan con todo su equipo, con todo su grupo para su asignatura. Y si algún grupo no tiene un compañero que sea docente, busquen la asignatura que más les haya gustado en su época de estudiantes y para esa asignatura evalúen un instrumento de evaluación, elaboren, mejor dicho, un instrumento de evaluación. Hay que elaborar un instrumento aplicable a la autoevaluación. Hay que elaborar un instrumento aplicable a la coevaluación y elaborar una presentación para un máximo de 10 minutos de duración de toda la presentación. A la plataforma vamos a subir en PDF la información que ustedes encuentren y vamos a subir en PDF la presentación que ustedes resuman de esa información que vayan a conseguir. Y en grupos los vamos a defender el día lunes y a la vez nos vamos a evaluar, nos vamos a autoevaluar y además vamos a coevaluar. Vamos a utilizar los instrumentos que ustedes vayan a diseñar. Y al mismo tiempo va a haber heteroevaluación. La heteroevaluación lo voy a hacer yo con los instrumentos que hoy diseñemos. ¿De acuerdo? Sí, Inge, Ya. Inge, una pregunta. Ya, adelante. Eh, para cuando vamos a exponer al sorteo ese rato, ¿va a sortear los grupos o voluntariamente? Creo que son 3 grupos, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacemos, o a sorteo o el que quiera presentar de inicio. Vamos a ver. No son muchos. Bueno, creo que Inge. no son, no creo que no son muchos, no, no, todavía no sé. Ya, con todo esto, ya saben lo que vamos a hacer. Entonces, me imagino que hay preguntas sobre lo que hemos visto. ¿Hay alguna, hay algún, perdón, hay preguntas, hay algún comentario? Me gustaría escucharlos.
Bueno. Anaí marca. ¿Cuál de los instrumentos de evaluación le parece más aplicable a, a su asignatura? Ana, Inge, eh, sí, Ana- yo todavía no he sido docente, Inge, no tengo experiencia, no he dado ninguna asignatura hasta ahora. ya, entonces cambio la pregunta, pero no te asustes, perdón, no te asustes, no te preocupes, no nos estamos, o sea, estamos intentando entender, ¿ya? Ha debido haber una asignatura que más te gustó durante tu formación profesional. ¿Cuál habrá sido esa asignatura? Entonces, para esa asignatura, ¿cuál de los instrumentos crees que sea el más adecuado de los que hemos visto? Fíjate, si quieres voy a volver hacia atrás. Vamos a recapitular y tú me vas a decir cuál habrá sido el más adecuado. ¿Cuál sería? Hay los instrumentos, bueno, hay los diarios del profesor, la escala de comprobación, la escala diferencial semántica, la escala verbal o numérica, la escala descriptiva o rúbrica, la escala de estimación, la ficha de observación, lista de control, matrices de decisión, fichas de seguimiento individual o grupal, fichas de autoevaluación, fichas de evaluación entre iguales, informe de expertos, informe de autoevaluación. A eso no lo hemos visto, pero ya ayer hemos hablado, ¿no? Entonces, este es un diario del profesor, este es una escala de comprobación, esta es una escala diferencial semántica, esta es una escala descriptiva, esta es una escala, perdón, esta es una diferencial semántica, una escala verbal, y yo les había dicho que esta me gustaría para nuestro módulo, ¿verdad? Esta es una rúbrica, o se dice descriptiva o rúbrica, también es una rúbrica, otra rúbrica, una escala de estimación, ficha de observación, de evaluación entre iguales, de autoevaluación, de seguimiento. ¿Cuál de ellas crees que hubiera sido la más adecuada para esa tu asignatura? Bueno, dije, yo estudié la carrera de arquitectura y, por ejemplo, tenía muchas materias que tienen que ver con la creatividad, digamos, con la representación gráfica, ¿no? Ya sea en computadora o manual o a mano. Entonces, lo que normalmente los docentes usaban, siempre nos compartían, ¿no? Era la rúbrica, más que todo. ¿Cómo se llama? Cualitativa, eso. Y así, digamos, calificaban mayormente, por ejemplo, no sé, una presentación de un plano, una presentación de un dibujo mediante las cualidades de este, y ahí se puede evidenciar el tiempo que el estudiante le puso de trabajo y la técnica, no sé, eso sería. Excelente, muy bien. Federico Valencia, Dije, buenas noches. buenas noches, ¿estás dando clases o todavía? Eh, Ahorita no dije, pero ya te he dictado, he, he ¿Qué sido as- docente un semestre. ¿De qué asignatura? He sido de metodología de la investigación. Ah, Uy, genial. ¿Y cuál habría sido o qué instrumento has utilizado? Y ahora ya hemos visto varios. ¿Cuál crees que hubiera sido el más adecuado? el más adecuado, para mí fue la escala de estimación. Ya, a ver, vamos a ir a escala de estimación.
esta, 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 Esa. ya, muy bien. Para metodología de la investigación, me parece excelente. ¿Y has utilizado este instrumento? Sí, sí, eso ya se utilizaba porque ahí se mira para los estudiantes, si ellos participan, nombre de todos los estudiantes y algunos, como en toda la clase, algunos son más participativos, otros menos, y así conforme a eso se lo va evaluando. Excelente. Tienes una buena experiencia, les vas a apoyar a tu grupo, ¿no? La compañera que participó anteriormente también una excelente experiencia y espero que apoyen a su grupo. A ver, un participante más necesitamos. Me gustaría un voluntario o una voluntaria. Cuando digo un voluntario, no es que me refiera solo a los varones, ya me refiero a cualquiera de ustedes que que están participando en la sala. Ya no es la intención de discriminar. Alguien que se anime a compartir su experiencia, Ingeniero adelante. ¿Cuál es tu nombre? Juan Pablo. Juan Pablo, adelante. Y yo creo que el método de evaluación varía de acuerdo a al criterio de desempeño que queramos medir, ¿no? Por ejemplo, Correcto. por ejemplo, en la asignatura que estoy dando ahora Ujú. en la universidad, los tres primeros parciales son contenidos temáticos, ya, pero entonces en eso estoy aplicando un criterio de evaluación más de evaluaciones escritas. Pero ya para la parte final, que es un proyecto de aplicación de los conceptos, estoy aplicando el criterio de rúbrica porque me va a ayudar a permitir evaluar con mayor claridad los alcances que tengan los alumnos con el proyecto, ¿no? Excelente. Para evaluar proyectos es ideal la rúbrica, ¿verdad? Exacto, ingeniero, por eso la tomé como medida de evaluación para la etapa final, que es el proyecto de asignatura. Muy bien. Entonces, con este comentario, vámonos a algo más les tengo que mostrar, por favor. ¿Se ve en mi pantalla? ¿O qué ven en mi pantalla? Perdón. Quiero- Actividad en aula. Actividad en aula. En aula. Muy bien, eso es lo que quería mostrarles. Entonces, esto es lo que vamos a hacer la siguiente clase con las dos tareas que se les ha presentado, con la que ya seguramente están avanzando y con la que hoy les he presentado, que mañana lo voy a subir a primera hora. Hacemos las dos tareas y vamos a hacer coevaluación y autoevaluación, les decía, y yo voy a hacer la heteroevaluación. Entonces, para eso, para que yo les haga la heteroevaluación, vamos a consensuar hoy qué vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar y cuál va a ser el instrumento que vamos a utilizar para la evaluación. Em, el módulo es, bueno, todos hemos entendido de qué se trata nuestro módulo. ¿Qué deberíamos evaluar? El conocimiento. Está muy bien. Bueno, en otras palabras, tendría que ser el saber hacer y el conocer, ¿verdad? Ya. El saber ser, tal vez yo ya no les puedo evaluar, pero siempre he estado insistiendo. Por ejemplo, he insistido mucho con la puntualidad y tengo, tengo la asistencia de los más puntuales, de los que entran a las
perdón, 7 en punto. Esas personas van a tener un puntito adicional sobre los 100. A los otros, bueno, el reglamento de posgrado evalúa sobre 10 puntos la asistencia de todos, ¿verdad? Esa asistencia va a ir sobre 10 puntos. Hayan entrado tarde o no, pero que hayan asistido, se les va a evaluar sobre 10. Los que han sido puntuales van a tener, no uno, 2 puntitos sobre los 100. Yo voy a darle mucha importancia a la responsabilidad. ¿De acuerdo? De acuerdo, Inge. De Muy acuerdo, bien. Inge. Ya. El saber conocer lo vamos a ver mañana. El saber hacer también lo vamos a ver probablemente no a muy detalle, pero sí lo vamos a ver también el saber hacer. Vamos a evaluar esos dos componentes, no mañana, en la siguiente clase. Vamos a evaluar esos dos componentes. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar esos dos componentes? Yo voy a ver el documento de recolección o el documento de investigación, en PDF les decía, y además voy a ver la capacidad de resumen. La capacidad de resumen va a estar en su presentación. Vamos a ver además la calidad de información. ¿Están de acuerdo? Sí, Inge. Ya, entonces. ¿Y los demás no están de acuerdo? De acuerdo, Inge. Totalmente de acuerdo. Estamos de Ya, acuerdo, Inge, está bien. Estamos de ya. acuerdo, Inge. Entonces, para eso, ¿qué instrumentos ustedes me aconsejan utilizar? Bueno, ya que no me quieren decir nada, yo quiero utilizar una rúbrica. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Esa de ahí, la que está proyectando, es creo la que va más con el tema. Ya, muy bien. A esta rúbrica le voy a modificar un poco. Esta va a ser nuestro ejemplo. En esta me voy a basar. No voy a usar, o sea, no voy a usar este parámetro, este criterio de uso de Internet. Sí me va a gustar usar eh, cantidad de información, calidad de información. Voy a usar, esto lo voy a poner más abajo. Cantidad de información va a ser mi primer criterio. Calidad de información va a ser mi segundo criterio. El tercer criterio va a ser eh, fuente fidedigna de la información. ¿Está bien? ¿Qué A tal ver, informe y estructura? ¿cómo? Informe de la estructura, es decir, que el informe esté dentro de la estructura No, esto también me formal. gusta que se quede, me gusta nomás que se quede. Acá le voy a reemplazar por, bueno, lo voy a ordenar, es decir, no va a tener otro orden, pero en vez de uso de Internet le vamos a poner, ¿qué les dije? Me olvidé. La confiabilidad del informe. O sea, debe estar bien respaldado con una cita bibliográfica, ¿verdad? Con una o dos. Bueno, ya, pero suficiente es una, pero sí respaldado. Y obviamente la calidad del informe, o sea, la presentación. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya. Y voy a tener
4 niveles. El máximo va a estar entre 75 y 100. El tercer nivel va a estar entre 50 y 75. El segundo nivel va a estar entre 25 y 50. Y el nivel más bajo va a estar entre 0 y 25. ¿De acuerdo? Ah, algo que no les expliqué hace rato. También se puede poner rangos en una matriz. Por ejemplo, aquí en aceptable yo le pondría de 0 a 25. Aquí yo le podría poner de 25 a 50. Acá yo le podría poner de 50 a 75. Y acá podría ponerle de 75 a 100. Si el trabajo en cantidad de información, digamos que yo quiera evaluar el criterio de cantidad de información, tiene una gran información, mucha información, yo le pongo 100. Si tiene, si veo dentro del excelente, pero no es tanta información, le pongo 75. Y si está entre bueno, pero no hay mucha información, le podría poner 60 o 55 o 70. ¿Está bien? Sí, Inge, 62 para probar. Eso voy a ver en el reglamento de posgrado. Ya yo ahorita no sé la nota mínima. Bueno, va a depender de ustedes, pues no todos deberían sacar 100. Así será, Inge, 100. Excelente, así me gusta. Muy bien. Entonces, a los dos trabajos les voy a evaluar con una matriz como esta. Al trabajo que ya están haciendo y al que hoy o mañana lo voy a subir a la plataforma y sin embargo ya tienen ustedes conocimiento, ¿verdad? A las técnicas e instrumentos de evaluación. ¿Está bien? Sí, Inge, Sí, gracias. está bien. Ya, ahora me está preocupando un poco el tiempo. Hoy ya en realidad casi estamos terminando y el día lunes va a ser un poco largo. Si nos quedamos hasta las 10:30, espero que me comprendan. Muy bien, Inge. Está bien, no hay Inge, problema. una pregunta. Muy bien. Inge, Sí, adelante. la ponderación que se va a dar, usted dice 10 puntos a la asistencia, al primer trabajo cuánto, al segundo trabajo cuánto, eso Ya, para la el primer evaluación. trabajo, Y ya, va a el haber una primer trabajo, autoevaluación que va a tener puntaje, supongo, ¿no, Inge? la primera evaluación no, el primer trabajo sobre 50% y este trabajo, el que les voy a subir mañana, sobre 50% y los dos van a sumar 100. Ah, perdón. Ahí va a ir la asistencia. Realmente todavía no tengo, o sea, qué es lo que se evalúa, pero sin embargo vamos a evaluar los dos trabajos y sí la asistencia. Eso sé que Y el tiene foro, 10 puntos. y el ¿Perdón? foro, y el Y foro, no, El foro es parte de la Inge, ¿y no nos asistencia, hemos vamos a dicho, ¿no? autoevaluar? Sí, nos vamos a autoevaluar, pero aquí quiero pedirles disculpas. Nos vamos a autoevaluar, nos vamos a coevaluar a manera de práctica. Y la nota va a salir de la heteroevaluación, como les había dicho al principio. ¿De acuerdo? Nos vamos a autoevaluar, nos vamos a coevaluar. Esa va a ser una práctica. Y yo voy a hacer una heteroevaluación. La nota va a salir de la heteroevaluación. Les voy a explicar por qué también, para que, para que quede claro, ¿ya? Cuando no tenemos mucha práctica en la autoevaluación, en la coevaluación, hay la susceptibilidad de un sesgo de nota. Hay la susceptibilidad
de que la nota no sea la aproximada, o sea, la correcta. Si recuerdan cuando estábamos viendo sobre todo autoevaluación, la primera recomendación era de que seamos reflexivos y honestos. ¿Recuerdan? Éticos. ¿Recuerdan? Y ahora yo no les estoy diciendo que no son éticos, que no son reflexivos. No, no. No tenemos todavía práctica. Y en la coevaluación, fíjense, sobre todo es por eso. Si yo acepto que la coevaluación tenga o el puntaje o la nota que suba al sistema sea el de la coevaluación, alguno de sus compañeros puede argumentar de que no ha sido coevaluado correctamente. Entonces, no quiero entrar en ese pleito. Si hay reclamos, que sea directamente a mí y conmigo lo revisamos nuevamente su evaluación. ¿Están de acuerdo? Totalmente, ingeniero, totalmente. Muy bien, pero Sí, mucho me dejan solo. Ya, es esa el porqué de que la nota va a salir de la coevaluación. Sin embargo, es necesario, es importante que hagamos práctica, ¿verdad? Ya, no me quieren contestar. ¿Hay algo más? Inge, una pregunta. Ya, Las dos tareas entonces es para defenderlas el 15, el ¿verdad? 15, el 15. Las dos tareas en grupo. Así no En es. grupo, vamos a defender en grupo. Al sistema lo subimos personalmente, Sí. Ya. Eso era nada. ¿ya? Ahora, Sí. si hubiera sido, me hubiera gustado que esta evaluación la hayamos hecho presencialmente. Haciendo presencialmente también hubiéramos utilizado este instrumento. Hemos visto instrumentos para evaluar en grupo, ¿verdad? Ya, por ejemplo, esta hubiéramos podido utilizar. Esta también. Sin embargo, considero que se han visto todos los temas planificados. Lo que sí nos falta es hacer una práctica en sala, en este caso de manera virtual, y lo tenemos que hacer. El enfoque o el modelo académico en nuestra universidad es el que está basado en competencias. Quiere decir que tenemos que aprender a hacer, a conocer, a ser. Y eso se hace, o sea, se logra, esa competencia se logra haciendo, estando ahí, participando, sobre todo en grupo. Y otra vez, voy a recalcar, y les voy a subir también un foro debate más y es para evaluarles la asistencia. ¿Listo? Y las capturas que he hecho acá es para premiarle a los puntuales. ¿Están de acuerdo, jóvenes? de acuerdo, ingeniero. Sí, de acuerdo, Inge. Ya, a ver, vamos a ver quiénes son los puntuales. Hoy, Anaí Vaca, Boris Soria, Juan Pablo, Julio César, Lindsay, Naida, Santos. Esos ya tienen su puntito de regalo sobre los 100. Cuando haga la nota final, les voy a aumentar su puntito para esas personas. Ya, Inge, gracias. Doctor Germán Palenque siempre estuvo puntual. ¿Qué ha pasado? Ah, yo tengo la captura de la pantalla. Ahora sí, no hay más excusa. Nadie me puede decir yo estaba. Y Medio punto, obviamente medio tengo, punto. mira, fíjate, tengo de las 6:01. Tengo otra de las 6:05. Ya, entonces vamos a hacer así para ser un poco bondadosos. A los que han estado 6:01, les voy a dar 2 puntos. A los que han estado 6:05, un solo puntito. Gracias. Ya, muy bien. O sea, no hay por dónde me reclamen, jóvenes. Yo he hecho captura de la pantalla de los que han estado a esa hora. Y en mi captura también está la hora.
Muy bien, ¿hay algo más? Si no hay más nada, quedamos acá y nos vemos el día mañana. Yo les voy a subir todo el material a la plataforma, todo, todo. Les voy a subir también las presentaciones, les voy a subir alguna bibliografía, les voy a subir las tareas, el, el, el foro y nos vemos el día 15. Por favor, sean puntuales. Nos vamos a organizar rápidamente y vamos a empezar con nuestra actividad de evaluación final. ¿Sí? Sí, Inge. Perfecto. Muy Vale, bien, Inge. muy Gracias. bien. Inge, sí está Buenas bien. noches. Hasta el Gracias. siguiente lunes. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Inge, noches. buenas Buenas noches, noches. Inge. Buenas Disculpe, noches. yo te voy a dar una pregunta. Ya, más bien no se ve Este, todavía. Sí, lo de las prácticas que estaba explicando, o sea, yo entendí que se debe hacer el trabajo individual, pero para defender, o sea, para presentar es en grupo, ¿o estoy mal? Para presentar, no, no, no. Para presentar en la sala y para defender es en grupo. Para subir a la plataforma virtual es individual. Todos deben tener el mismo trabajo. Todos los del grupo Ah, deben ya, tener el mismo trabajo. ya, está bien, me quedó claro, gracias. Listo. ¿Algo más? No, solo eso. Hasta mañana, Ya. Inge. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.